Vamos a cambiar de tema ya en primera impresión porque desde el pasado jueves se encuentra en vigencia el decreto 741 que establece el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social. A continuación les explicamos qué menciona dicho documento. Los recientes hechos ocurridos en los centros de rehabilitación social del país motivaron que el gobierno expida la tarde del jueves el decreto ejecutivo 741, que busca principalmente que se atiendan las necesidades emergentes, a fin de que se precautelen los derechos de las personas privadas de su libertad como grupo de atención prioritaria. El decreto dispone la movilización hacia los centros de rehabilitación social y que se coordinen esfuerzos entre todas las instituciones de la administración pública, en especial las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas privadas de libertad y adolescentes infractores. Se suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información y libertad de asociación y reunión. Se disponen las requisiciones necesarias para mantener la seguridad dentro y fuera de las cárceles. La medida, menciona el decreto, estará vigente durante 60 días. Néstor Aguilera, Telediario. Para hablar de este tema nos acompaña ya desde la ciudad de Guayaquil Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, con todo lo que vemos hay que preguntarse cómo se complicó tanto la situación en las cárceles del país, desde cuándo se viene arrastrando esta circunstancia que hoy en día es un llamado urgente a declarar una emergencia. Sí, definitivamente somos testigos de una crisis carcelaria acelerada que definitivamente tiene tras de sí ya un número considerable de personas muertas en custodia del Estado. Esto es una circunstancia especialmente grave. Pero quisiera señalar aquí que esta crisis no solamente es en relación a la violencia, también tiene que ver con el hacinamiento, que son, creo que los dos elementos que están ahí perturbando la seguridad. Recordemos que hacia el 2012 el gobierno anterior construyó una serie de un complejo que incluían al menos 3 megacárceles de máxima seguridad, la de Guayaquil, la de Turi y la de la Tacunga. En ese sentido, es en estas 3 cárceles donde se han venido ocurriendo la mayoría de homicidios. Y esto tiene que ver con la presencia del crimen organizado que parece estar floreciendo en este nuevo Consejo Carcelario que tiene, digamos, en vilo el propio hecho de la seguridad. Todas estas 37.000, 38.000 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad, se encuentran bajo custodia del Estado. Lo que les ocurra a ellos tiene que ver con las condiciones de seguridad que el Estado les tiene que garantizar. ¿El Estado sería responsable de los 33 fallecidos entre 2018 y 2019, incluidos los 2 últimos de este fin de semana en la cárcel de Guayaquil? Nos dice usted, en ese caso, ¿qué acciones se deberían tomar? Sí, este decreto de emergencia es una confesión explícita de la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la rehabilitación de esos miles de ciudadanos que se encuentran privados de la libertad. Obviamente hay que, en esta confesión, como digo, de incapacidad estatal, que se genera de un acumulado de negligencias que no se han podido tratar de formas convencionales, ahora se llega a la angustiada toma de medida militarizando las cárceles, que creo no va a tener un resultado positivo. ¿Por qué digo esto? Creo que hay que considerar que el principal tema perturbador de la seguridad es la presencia del crimen organizado, que ha permitido con complicidad de las autoridades de las cárceles el ingreso de sustancias y de instrumentos ilegales a las cárceles. Eso tiene que ver también con la influencia ascendente de estos grupos que han logrado tener esa tolerancia. Fíjese que aquí hay un elemento muy importante. Esta situación se ha venido registrando y al menos en el 2007
se registró el homicidio de Soledad Rodríguez, directora de la cárcel de Guayaquil. Y el año pasado, también dentro de ese conjunto de homicidios se registró la muerte de Gavis Moreno, además de una docena más de personas que están, más de una docena de que están, digamos, sin investigarse. Creo que aquí lo que usted está manifestando es que resulta muy peligroso incluso para las personas que están trabajando en los centros de rehabilitación social controlar estos temas porque se hacen de enemigos y que pueden terminar incluso con su vida. Es decir, están en una situación también de indefensión las propias personas que están encargadas de la seguridad de las personas privadas de libertad. Sí, definitivamente. Eso es algo evidente y da cuenta de la tolerancia que tienen estas organizaciones criminales que comienzan ya a, digamos, enfrentarse entre ellos, y ese es el motivo y el escenario que, digamos, genera la cantidad de muertes que no la teníamos antes. Al menos en los últimos 15 años no teníamos el nivel, el índice de homicidios que tenemos actualmente, que genera el estado de emergencia. Casi como que estamos llegando nuevamente, y eso el recuerdo es reciente, a la década de los 90, a principio de la década del 2000, donde el Estado casi estaba por fuera de lo que ocurría por las cárceles debido al control explícito del crimen organizado en las cárceles. Lo que hay es una guerra de bandas ahí, y que la policía, las Fuerzas Armadas, las autoridades de inteligencia deben de desmantelar desde dentro. Esto no se logra con medidas indiscriminadas. Esto se logra a través de un mecanismo de inteligencia que tiene que desmontar esas organizaciones criminales tomando medidas de aislamiento y otras que seguramente las entidades de control y de seguridad saben qué hacer. Pero sin embargo esto no se ha dado desde antes. Diario El Telégrafo en este día pues tiene un especial acerca del tema y habla de que Ecuador tiene un déficit de 2.590 agentes carcelarios. Actualmente existen 1.510 guías para el control de 41.000 presos en los 55 reclusorios del país. Esta declaratoria de emergencia permitiría contratar 500 nuevos agentes y poner en marcha a través de escuelas de formación un proceso de recategorización, equiparación de sueldos, dotación de equipos de trabajo y adecuada capacitación. Hace mención a lo que ustedes está dando a conocer. El sistema de rehabilitación no está respondiendo a las necesidades que tiene el país. El tema de la educación, por ejemplo, ¿cómo integrarlo a la realidad de los centros penitenciarios del Ecuador? Porque bien sabe que estas personas también en muchos casos no tienen más alternativas o no encuentran más alternativas porque durante su vida no han aprendido a hacer nada más y han estado en ambientes que desde niños los han contaminado con el tema de la delincuencia como único método de vida. Sí, definitivamente esto me lleva a tratar el segundo elemento perturbador de esta situación carcelaria, que es el hacinamiento. En al menos 10 años, hasta el 2017, se multiplica por 4 la cantidad de personas que llenan las cárceles. De 33 cárceles pasamos a 55, incluidas estas 3 megacárceles de máxima seguridad, y que la sociedad, porque esto trasciende propiamente también las atribuciones del Estado, la sociedad ecuatoriana ha venido llenando las cárceles de personas. Y de tal manera que en relativamente muy poco tiempo volvemos a tener hacinamiento, que es un problema serio para privados de la libertad. Ahí, dentro de eso, cabe la negación del derecho a la educación, la negación del derecho a la salud, que es un tema muy sensible. No se está garantizando la salud. Hay personas que fallecen por enfermedades absolutamente controlables dentro de las cárceles, habiendo denunciado y pedido por parte de las familias atención médica, especialmente, por ejemplo, la tuberculosis, la enfermedad de las prisiones. No se atiende y finalmente llegan a la muerte estas personas. Y además, todo el aparato, digamos, de rehabilitación que debería funcionar. Lo que ha ocurrido son elementos muy pequeños, exitosos en algunos casos, de programas de rehabilitación, pero el gran universo, los miles de personas están ausentes de eso.
en esto. Entonces creo que hay una ausencia total de rehabilitación en el sistema carcelario, agravado por el hacinamiento, y que no permite, digamos, descomponer ese encadenado nefasto que significa la reincidencia. La persona que no tiene, digamos, condiciones para salir de esa adversidad que incluye la pobreza, adversidad que tiene como fondo del escenario la negación de todos los derechos en su vida cotidiana. No existen oportunidades de trabajo, no depende de las personas por cuenta propia. Esta situación, hay un escenario que las excluye totalmente, incluso tenemos evidencia de que esta relación entre la pobreza y el crimen organizado en los barrios ha generado, al menos en Guayaquil, desplazamiento de personas de un sector a otro buscando seguridad. El clima de inseguridad. Muchísimas gracias, se nos acabó ya el tiempo ya en este espacio de Primera Impresión, pero nos quedamos con los datos importantes que se han dado a conocer en este engranaje. Está también el sistema de justicia, que actualmente pues se ve hasta limitado de dictar medidas cautelares, como por ejemplo el uso de los dispositivos electrónicos, que no parecería que en este momento están siendo de mucha utilidad, lo cual hace que incluso presos, personas sin sentencia, estén también en las cárceles del país, abonando a este hacinamiento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los temas son muy amplios referente a la situación de las cárceles del Ecuador. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de Telediario. Quédese con nosotros.